Bien, pues hoy nos sumergimos en el capítulo 9 de Hebreos. Es un texto fascinante, ¿eh? Porque nos pone cara a cara el antiguo pacto con todo su sistema del santuario terrenal y el nuevo pacto que trae Cristo. Exacto. Y arranca describiendo ese primer tabernáculo, ¿no? Con mucho detalle. Sí, primero el lugar santo, digamos, lo más accesible. Ahí estaba el candelabro, la mesa, los panes estos consagrados. Los panes de la proposición, sí. Eso. Y luego, bueno, detrás de un segundo velo, ya entrabas en el lugar santísimo. Y ahí la cosa se pone más intensa, ¿no? El altar de oro del incienso, el arca del pacto, toda cubierta de oro. Impresionante. Y dentro del arca, esos objetos tan simbólicos, la urna con el maná. El recuerdo del desierto. La vara de Aarón que había retoñado. Símbolo de la autoridad sacerdotal que Dios eligió. Y las tablas del pacto. Las tablas de piedra. Y encima, los querubines de la gloria cubriéndolo todo. Vaya imagen, ¿eh? Sin duda. Una imagen de majestad, pero también, como decías, de cierta distancia. Y la función era muy específica. A ver, cuéntanos. Los sacerdotes comunes, ¿hasta dónde llegaban? Ellos entraban continuamente en la primera parte, en el lugar santo, para sus servicios diarios, digamos. Vale. Pero al Santísimo. Ahí la cosa cambiaba. Solo el sumo sacerdote, nadie más. Y únicamente una vez al año. ¿Solo una vez al año? Solo una vez. Y, ojo, nunca sin llevar sangre. Sangre que ofrecía primero por él mismo, por sus propios pecados, y luego por los del pueblo, los cometidos por ignorancia. Uf, qué responsabilidad. Muchísima. Y el autor de Hebreos dice que el Espíritu Santo estaba indicando algo con todo esto. ¿El qué? Pues que mientras ese primer tabernáculo, ese sistema, estuviera en pie, el camino al verdadero lugar santísimo, a la presencia misma de Dios, pues, todavía no estaba abierto del todo. O sea que todo ese montaje tan elaborado era una especie de señal temporal. Exactamente. El texto lo llama figura y símbolo para el tiempo presente. Eran regulaciones externas, centradas en lo físico. Comidas, bebidas, lavados rituales. Entiendo. Pero no podían, y esta es la clave, no podían perfeccionar la conciencia del que adoraba. O sea, no llegaban al fondo, al corazón, a quitar la culpa interior. ¿Tenían validez? Sí, pero solo hasta el tiempo de reformar las cosas. Y aquí es donde entra Cristo a escena, ¿no? La gran reforma. Ahí está el giro. Se le presenta como sumo sacerdote, pero de un orden totalmente nuevo, de los bienes venideros o definitivos. Y dice que entró en un tabernáculo más amplio y más perfecto. ¿Qué quiere decir eso de que no es hecho de manos ni de esta creación? Suena celestial. Es que lo es. Significa que su ministerio no se desarrolla en la esfera terrenal, en la copia, en el símbolo. Él opera en la realidad celestial, ante Dios mismo. Es el original, por así decirlo. Vale, ya no es una maqueta, es el edificio real. Algo así. Y la diferencia más brutal está en el sacrificio. Ya no es sangre de animales, de machos cabríos o becerros. Sino su propia sangre. Su propia vida. Y recalca, una vez para siempre. Eso es tremendo. Consiguió una redención eterna. Exacto. Y el contraste es directo. Si la sangre de animales servía para una purificación externa, ritual. Cuanto más la sangre de Cristo. El texto dice que Él, al ofrecerse sin mancha a Dios por el Espíritu Eterno. Fíjate, por el Espíritu Eterno. Limpia nuestras conciencias de las obras muertas. ¿Qué son esas obras muertas? Los rituales vacíos, el pecado. Pueden ser ambas cosas. Actos hechos sin fe, o el pecado en sí, que nos separa de Dios y no produce vida. Y el propósito es liberarnos para algo, para servir al Dios vivo. La transformación es interna, profunda. Ya no es solo cumplir por fuera. Claro, tiene todo el sentido. Y por eso es mediador de un nuevo pacto. Su muerte es como un rescate, ¿no? Dice que por las transgresiones cometidas bajo el primer pacto. Precisamente. Es como si su muerte pagara la deuda pendiente del sistema anterior, para poder inaugurar el nuevo. El autor usa incluso la analogía de un testamento. Sí, eso me llamó la atención. Dice que un testamento necesita la muerte del testador para que entre en vigor. Refuerza esa idea. La muerte de Cristo es lo que valida este nuevo acuerdo con Dios. Es un principio que recorre todo el pasaje. Sin derramamiento de sangre, no hay perdón, no hay purificación, no hay pacto.
Entonces, si las copias terrenales necesitaban purificarse con sangre animal, las realidades celestiales necesitaban un sacrificio superior. Exacto. Por eso Cristo no entró en un santuario hecho por hombres, que al final era solo una sombra, una copia. Entró en el cielo mismo, ¿Para qué? para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Es nuestro representante en la presencia misma de Dios. Y, muy importante, no tiene que hacerlo una y otra vez. Claro, no como el sumo sacerdote que entraba cada año. No. Su sacrificio fue único, definitivo. El texto es muy claro, una vez para siempre, en la consumación de los siglos. Se presentó para quitar de en medio el pecado por el sacrificio de sí mismo. Una sola vez, y valió para siempre. Y termina con esa comparación tan potente. Así como los humanos morimos una vez y luego viene el juicio, Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, pero ya no para lidiar con el pecado. sino para traer la salvación completa a los que le esperan. Cierra el círculo. Totalmente. Entonces, resumiendo un poco lo que hemos visto, hay un movimiento clarísimo en este capítulo, ¿no? Pasamos de lo temporal a lo eterno, de lo simbólico a lo real, de lo externo que no podía cambiar la conciencia a lo interno que sí la limpia. Todo gracias al sacrificio único de Cristo. Exacto. Un sacrificio que abre un nuevo pacto y un acceso directo, real, a Dios. Y quizá, bueno, algo para reflexionar que nos deja el texto, sobre todo ese versículo 14, El que habla de limpiar la conciencia para servir al Dios vivo. ese mismo. Si el resultado de este sacrificio tan superior es una conciencia limpia para servir al Dios vivo, ya liberados de esas cargas rituales del pasado, ¿cómo se ve ese servicio al Dios vivo hoy? En la práctica diaria, más allá de estructuras antiguas. ¿Qué significa esa libertad en acción? Buena pregunta para quedarnos pensando.